Cuando comprendí que el Espíritu Santo habita en mí, percibí que esta verdad no era solo una doctrina, sino la revelación que transforma toda mi existencia. Si Él es Dios, y lo es, entonces su presencia en mí significa que lo sobrenatural pasó a ser mi nueva realidad. Ya no puedo verme como alguien limitado, vulnerable o sin dirección, porque aquel que sabe todas las cosas decidió hacer morada en mí. Y si Él vive en mí, entonces me conduce a la victoria. Esa convicción comenzó a moldear mi mentalidad. Si Dios habita en mí, ¿cómo podría vivir derrotado? ¿Cómo podría permanecer confundido, sin rumbo o amedrentado? Su presencia en mí exige una respuesta. Debo aprender a oír su voz. Sin embargo, descubrí que muchos hijos de Dios viven por debajo de lo que Él preparó, simplemente porque no aprendieron a sintonizar el Espíritu para oír lo que Él comunica. Yo era así también. Buscaba respuestas en medio del ruido a mi alrededor, intentando encontrar a Dios en medio de tantos pensamientos, recuerdos, voces externas e internas. Pero entonces comprendí que, así como un televisor necesita ser ajustado al canal correcto para captar una señal, mi vida espiritual necesitaba ser alineada a la frecuencia del Espíritu. Él nunca dejó de hablar. Fui yo quien, tantas veces, estaba sintonizado en otra dirección. Esa conciencia comenzó a transformar mi relación con Él. Percibí que no bastaba desear oír a Dios, era necesario posicionarme espiritualmente para reconocerlo. Así como una radio puede captar cientos de emisoras, mi corazón puede ser tocado por innumerables voces. Los recuerdos del pasado, las opiniones de las personas, los miedos internos, las expectativas, los deseos, las influencias del ambiente. Pero entre todas esas voces existe una que se destaca, la voz de mi pastor. Jesús dijo que sus ovejas conocen su voz. Esa verdad resonó dentro de mí con fuerza. Fui creado para reconocer la voz de Dios. No es algo extraño, inaccesible o místico. Mi espíritu fue diseñado para eso. Al reflexionar sobre ello, percibí que incluso en la naturaleza hay señales de esa capacidad sobrenatural de reconocimiento. Así como una cría encuentra a su madre entre miles y como las aves vuelan en perfecta armonía sin chocar, también yo puedo discernir la voz del Espíritu en medio de la multitud de pensamientos. Es algo implantado en mí desde el nuevo nacimiento. La cuestión no es si Dios habla, sino si yo estoy listo para oír. Entonces comencé a tomar una decisión diaria a silenciar todo lo que intenta competir con su voz. Entendí que Dios no necesita gritar para llamar mi atención, porque Él habita dentro de mí. El problema nunca fue la ausencia de la voz, sino la distracción de mi corazón. Muchas veces yo mismo decía, algo me dijo, cuando en realidad era el Espíritu intentando dirigirme. ¿Cuántas veces atribuía al acaso, a la intuición o a la coincidencia aquello que era el propio Dios guiándome con amor? Conforme fui madurando en esa percepción, comprendí que no existe situación demasiado pequeña como para que Él se involucre. Todo lo que se refiere a mi vida le importa. Esa certeza trajo descanso a mi espíritu. Pasé a buscar no solo respuestas, sino relación. Pasé a desear no solo soluciones, sino comunión. Y fue entonces cuando mi sensibilidad espiritual empezó a crecer. Reconocer la voz de Dios ya no era un esfuerzo, sino una consecuencia natural de un corazón rendido. Y así fui percibiendo algo aún más profundo. Dios habla de forma específica. Él no entrega mensajes genéricos, vacíos o distantes. Él ministra de manera personal, directa, íntima. Lo que Él dice a mí es para mí. La verdad que transforma es la verdad aplicada, aquella que alcanza mi interior. Por eso aprendí que cada momento de mi vida puede ser un momento de dirección divina. La voz que guía al universo también guía mis pasos. A medida que esa conciencia fue fortaleciéndose, percibí que mi espíritu se volvía cada vez más capaz de diferenciar lo que venía de Dios y lo que venía simplemente de mi mente o de las circunstancias. Y allí, en esa jornada de aprendizaje, una nueva etapa comenzó a surgir dentro de mí, la disposición de obedecer prontamente a lo que Él habla. Porque oír sin obedecer es lo mismo que no oír. El Espíritu no me conduce para llenar mi intelecto, sino para alinear mi vida al propósito eterno.
A medida que aprendí a reconocer la voz del Espíritu, comencé a entender que la comunicación de Dios no depende de sonidos audibles, sino del lenguaje espiritual. Él habla a mi interior de una forma que trasciende cualquier idioma humano. Al principio, me preguntaba cómo podría comprender algo que no estaba expresado en palabras comunes, pero pronto percibí que, cuando Dios habla, el Espíritu comprende aún antes de que la mente formule cualquier interpretación. Es como si la verdad entrara primero en mi corazón, generando convicción, y luego mi mente simplemente acompañara lo que ya había sido establecido dentro de mí. Esa percepción se hizo aún más clara cuando medité en los relatos bíblicos en los que hombres de Dios oyeron la voz del Señor de maneras que trascendían el entendimiento humano. Me acordé de Juan describiendo la voz que oyó como el sonido de muchas aguas o como el toque de una trompeta. Es imposible traducir eso al lenguaje natural, porque aquello que es espiritual no se restringe a vibraciones sonoras, es energía, revelación, vida. De la misma forma, percibí que la manera como Dios habla conmigo no siempre encaja en las expectativas humanas. A veces es una impresión profunda, otras veces es una certeza repentina. En algunos momentos es como un fuego que arde dentro de mí, iluminando exactamente lo que debo hacer. Mientras crecía en esa sensibilidad, aprendí que no debo limitar a Dios a mis patrones de comunicación. No importa cómo Él hable, importa que yo esté atento. Al fin y al cabo, si toda la creación oyó a Jesús, el mar, los vientos, la higuera, los peces, entonces mi espíritu está mucho más habilitado para oírlo, porque fui recreado a su imagen. El lenguaje del espíritu siempre encuentra un camino hasta mí cuando estoy dispuesto a escucharlo. Esa verdad transformó profundamente mi manera de orar. Antes me acercaba a Dios buscando respuestas rápidas, como alguien que hace preguntas y espera que una voz clara surja del cielo. Pero poco a poco comprendí que la oración no es solo un diálogo, es un alineamiento. Cuando oro, especialmente cuando oro en lenguas, mi espíritu entra en sintonía con el Espíritu Santo. Y esa sintonía es esencial para que yo reciba la dirección que Él desea darme. Al meditar en las palabras de Pablo, percibí con más claridad el poder de esa práctica. Él dijo que cuando oro en otras lenguas, mi espíritu ora, aunque mi entendimiento quede sin fruto. Era exactamente eso lo que yo necesitaba, permitir que mi espíritu expresara verdades y anhelos que mi mente ni siquiera comprendía. Cada vez que oro así, es como si un puente espiritual fuese construido, permitiendo que la voz de Dios se vuelva más evidente dentro de mí. No es que Dios hable más, es que yo me vuelvo más capaz de oír. Con el tiempo, noté que, en medio de mis oraciones, especialmente aquellas en las que me postraba delante del Señor buscando orientación, la respuesta llegaba con claridad. No una voz humana, no una construcción mental, sino una convicción firme. Recuerdo momentos específicos en los que enfrenté oposición, amenazas y situaciones que intentaban intimidar mi propósito. Cuando me presenté delante de Dios, Él susurró a mi espíritu una simple dirección: sigue adelante. Y esa única frase era suficiente para silenciar todo miedo, disipar toda duda y fortalecer mi fe. A partir de eso, entendí que Dios no solo habla, sino que también garantiza que su palabra produzca efecto dentro de mí. Cuando Él me da una dirección, también libera la fuerza necesaria para que yo la cumpla. Siempre que el Espíritu me guía, percibo que una paz profunda acompaña sus instrucciones, incluso cuando el escenario externo parece totalmente desfavorable. Esa paz se convirtió en una señal importante para mí, un indicador de la presencia de Dios orientando mis pasos. Con el pasar del tiempo, percibí que el Espíritu Santo no me guía solo en las grandes decisiones, sino también en las pequeñas. Él se interesa por todo lo que se refiere a mi vida. Cada detalle le importa. Y cuando entendí eso, dejé de limitar su actuación solo a momentos espirituales o situaciones de emergencia. Pasé a consultarlo en todo: elecciones, palabras, actitudes, caminos. Y, sorprendentemente, cuanto más lo involucraba, más percibía su sabiduría operando en mí. Así, mi jornada comenzó a adquirir un nuevo ritmo. Ya no vivía reaccionando a lo que sucedía a mi alrededor, vivía moviéndome a partir de lo que Dios decía.
A cada paso, me volvía más consciente de que la verdadera madurez espiritual no está en saber mucho sobre Dios, sino en depender totalmente de su voz. Él no solo me muestra a dónde debo ir, Él transforma la forma en que veo cada situación. Y eso se convirtió en una de las mayores riquezas de mi caminar espiritual. Saber que no estoy a merced de las circunstancias, porque llevo dentro de mí a aquel que ve más allá del tiempo, que conoce el final desde el principio y que me guía con precisión absoluta. Con esa comprensión pasé a valorar aún más los momentos de silencio delante de Dios. Aprendí que oír al Espíritu no exige ansiedad, prisa ni esfuerzo intelectual. Por el contrario, cuanto más aquietaba mi alma, más claramente su susurro me alcanzaba. Él no compite con el ruido del mundo. Él habla al corazón que se dispone a escuchar. Y en ese lugar de quietud descubrí que su presencia no es solo una compañía, sino una fuente continua de revelación. Fue en ese proceso que entendí algo fundamental. La dirección de Dios nunca contradice su palabra. El Espíritu Santo no me guía basado en emociones, sino en verdades eternas. Él ilumina las Escrituras, revelando significados que muchas veces yo no había percibido antes. No se trata de textos nuevos, sino de nueva luz sobre textos antiguos. Al abrir la Biblia ya no era solo lectura, era conversación. Yo leía y él explicaba, yo meditaba y él profundizaba. Esa asociación hizo que mi fe se volviera más sólida, más consciente y más confiada. Otra transformación profunda ocurrió en la forma en que yo lidiaba con los desafíos. Antes, delante de los problemas, mi primer impulso era intentar resolverlos con mis propias ideas o buscar consejos humanos. Pero al aprender a oír al Espíritu, pasé a reaccionar de otra forma. Primero me volvía hacia Él, no porque los desafíos se hubieran vuelto menores, sino porque aprendí que en ellos había oportunidad de experimentar la sabiduría divina. Muchas veces, cuando todo parecía complicado, Él me daba una simple instrucción que cambiaba completamente el escenario. Comprendía entonces que la complejidad de los problemas no limita la simplicidad de las soluciones de Dios. En ese caminar, percibí también que el Espíritu Santo no me guía solo hacia lo que debo hacer, sino muchas veces hacia lo que debo evitar. Él me alerta, me frena, me protege. Hubo momentos en que sentí claramente su aviso interior, una impresión fuerte que decía, no vayas, espera, no aceptes, no sigas ese camino. En algunos casos yo no entendía la razón de inmediato, pero obedecía. Y más tarde siempre descubrí que él me había librado de situaciones que podrían haber causado un gran perjuicio. Eso reforzó en mí la convicción de que obedecer al Espíritu es siempre el camino más seguro. Esa relación continua comenzó a crear en mí una confianza tan profunda que ya no me preocupaba con las incertidumbres futuras. Yo sabía que Dios no me revelaría todo de una sola vez, pero siempre me mostraría el próximo paso. Y eso bastaba. Viviendo así, percibí que la verdadera seguridad no está en tener control sobre todas las circunstancias, sino en caminar con aquel que controla todas las cosas. Fue libertador entender que no necesito saberlo todo, porque conozco a aquel que lo sabe. Con esa confianza, mis oraciones pasaron a ser menos sobre pedir explicaciones y más sobre expresar entrega. En lugar de preguntar ¿por qué?, empecé a preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la mayoría de las veces, antes incluso de concluir la oración, una dirección suave ya surgía dentro de mí. No era una respuesta intelectual, sino una certeza espiritual. Entendí que Dios no necesita justificar sus instrucciones, basta con que yo confíe en ellas. Otra área profundamente transformada fue la manera en que encaraba el futuro. Cuando Jesús dijo que el Espíritu anunciaría las cosas que han de venir, reveló un aspecto poderoso de la actuación del Espíritu en mí, la capacidad de anticipar por revelación aquello que aún está por suceder. No para que yo viva ansioso, sino para que viva preparado. Muchas veces, antes de cambios importantes, ya sentía un movimiento en mi espíritu, una impresión de algo nuevo estaba por venir. Eso me ayudaba a ajustar mi corazón, alinear mis expectativas y fortalecer mi fe para que cuando lo nuevo llegara, yo estuviera listo para abrazarlo. A medida que reconocía esa actuación continua del Espíritu, mi vida comenzó a adquirir un ritmo sobrenatural.
Ya no caminaba solo por lo que veía, sino por lo que discernía. Ya no tomaba decisiones basadas en probabilidades, sino en dirección divina. Y cuanto más seguía esa dirección, más experimentaba paz, claridad y propósito. A medida que caminaba guiado por el Espíritu Santo, comencé a percibir que la dirección divina no era algo reservado únicamente para momentos decisivos, sino un flujo continuo que se manifestaba tanto en las situaciones simples como en las más complejas. Y eso cambió completamente mi forma de vivir. Ya no se trataba de una búsqueda desesperada por respuestas, sino de un caminar sensible, atento, en el que cada paso estaba acompañado de la certeza de que Él estaba conmigo. Así fue como comprendí que la vida en el Espíritu no es un evento, es un estilo de vida. Y cuanto más me abría a esa realidad, más claramente veía el cuidado de Dios moldeando cada detalle de mi día. Pasé a notar que, en muchos momentos, la orientación del Espíritu llegaba aún antes de que yo la pidiera, como si Él ya estuviera anticipando mis pensamientos, mis dudas, mis miedos y mis necesidades. Era impresionante percibir cómo me guiaba de forma tan suave, tan discreta y al mismo tiempo tan poderosa. A veces, una simple impresión me impedía tomar una decisión precipitada. Otras veces, un impulso interior me movía a actuar sin vacilar. Y en ambos casos, el resultado siempre revelaba que Él me estaba conduciendo con sabiduría. Esa sensibilidad fue creciendo en la medida en que entendí la importancia de cultivar comunión con Él, no solo en los momentos de oración, sino a lo largo de toda mi rutina. Comencé a percibir que el Espíritu Santo no desea compartir solo unos minutos conmigo, sino toda mi vida. Él quiere participar de mis pensamientos, de mis elecciones, de mi camino. Y cuanto más lo incluía, más percibía que mi mente se alineaba a la mente de Cristo. La ansiedad disminuía, la inseguridad perdía fuerza y la convicción de la dirección correcta se volvía más firme dentro de mí. Fue en ese proceso que entendí que el Espíritu no comunica solo instrucciones, sino que también fortalece mi fe. Cuando enfrentaba situaciones que parecían ir más allá de mis capacidades, Él me hacía recordar quién soy en Él. No era un recuerdo intelectual, sino una verdad viva que se levantaba dentro de mí y disipaba cualquier sensación de impotencia. Su presencia despertaba el coraje, restauraba la confianza y reavivaba la visión. Y así descubrí que la dirección del Espíritu no actúa de forma aislada, viene acompañada de fuerza, paz y osadía. Esa fuerza se volvió evidente en momentos en los que necesité enfrentar circunstancias desafiadoras. Cuando recibí amenazas, presiones o acusaciones injustas, mi primera reacción natural sería retroceder. Pero al presentarme delante de Dios, la respuesta que Él colocaba en mi espíritu era siempre clara: avanza. No había explicaciones largas ni argumentos elaborados, solo una certeza firme que sustituía cualquier miedo. Entendía que no avanzaba solo, avanzaba sostenido por la palabra que Él me había dado. Y ante esa convicción nada podía detenerme. Otra área transformada por la dirección del Espíritu fue la manera en que interpretaba las situaciones a mi alrededor. Antes solía reaccionar de acuerdo con lo que veía, pero viviendo guiado por Él, pasé a mirar más allá de las apariencias. El Espíritu me ayudó a discernir lo que estaba más allá de la superficie, a ver propósitos ocultos, a percibir movimientos espirituales que los ojos naturales no detectan. Y eso me dio una perspectiva completamente diferente de la vida. Aquello que antes parecía confuso ahora cobraba sentido. Situaciones que parecían obstáculos se revelaban como oportunidades. Problemas que parecían amenazas se convertían en plataformas para la demostración de la fidelidad de Dios. También comprendí que el Espíritu Santo me guía no solo para protegerme del error, sino para posicionarme en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando estoy en ese lugar, todo fluye. Las puertas correctas se abren, las personas correctas llegan, el ambiente correcto se forma. No es coincidencia, es dirección. No es suerte, es alineamiento. La vida se vuelve una secuencia de pasos orientados donde cada movimiento apunta a un propósito mayor. En ese proceso percibí también que el enemigo intenta confundir, desviar e interrumpir esa sensibilidad espiritual. Él lanza voces de miedo, de duda, de confusión. Pero cuanto más conocía la voz del Espíritu, más fácilmente identificaba y rechazaba cualquier voz contraria.
La verdad es que una vez que el Espíritu Santo ilumina mi identidad y mi propósito, ninguna mentira tiene poder para permanecer. El discernimiento se vuelve un arma poderosa y la paz del Espíritu se convierte en mi árbitro. Con el tiempo, percibí algo aún más profundo. La dirección del Espíritu no es solo para mí, sino también a través de mí. Él me usa para alcanzar a otros, para traer palabras de vida, consuelo y sabiduría a quien lo necesita. Muchas veces, sin siquiera planearlo, me veía diciendo exactamente aquello que alguien necesitaba oír, y yo sabía que no era mi capacidad, sino la manifestación de aquel que habita en mí. Así comprendí que la vida guiada por el Espíritu no es una experiencia aislada, sino un llamado continuo. Él no me orienta solo para que yo viva bien, sino para que represente a Cristo en todo lo que hago. Cada día, Él me moldea, me transforma y me conduce para que mi vida sea reflejo de la gloria de Dios. Al llegar a este punto de mi caminar con el Espíritu Santo, percibo cómo Él no solo me transformó por dentro, sino que redefinió completamente mi manera de vivir. Ya no soy movido por lo que veo o por lo que siento, sino por lo que Él revela a mi espíritu. Y esa revelación continua me enseñó que Dios no desea que yo solo sobreviva. Él desea que yo florezca, que manifieste su vida, su fuerza y su verdad en todo lo que hago. El Espíritu Santo no vino a habitar en mí para ser un visitante silencioso, sino para ser mi compañero constante, mi guía, mi consejero y aquel que me revela la realidad divina en cada situación. Cuanto más le cedo espacio, más entiendo que la verdadera madurez espiritual está directamente ligada a mi disposición de oír y obedecer prontamente. No se trata de ser perfecto, sino de ser sensible. No se trata de tener respuestas para todo, sino de confiar en aquel que conoce todas las cosas. Esa confianza me trajo una libertad que antes no conocía, la libertad de descansar en la certeza de que Dios está siempre involucrado en mi historia, incluso cuando no lo percibo de inmediato. Él trabaja en silencio, ajusta caminos, me prepara, me protege, me fortalece. Y cuando menos lo espero, estoy viviendo resultados que solo pueden explicarse por su intervención. Una de las mayores revelaciones que el Espíritu Santo trajo a mi corazón es que Él nunca se aleja. Su voz no se calla porque yo fallé. Su presencia no se retira porque tropecé. Por el contrario, Él permanece allí, listo para levantarme, para corregirme con amor, para conducirme nuevamente al propósito. Eso me libró del miedo de decepcionar a Dios, porque entendí que el Espíritu no fue enviado para acusarme, sino para ayudarme. Él no señala con el dedo, Él extiende la mano. Su corrección no me hiere, me restaura. Y eso me enseñó a no huir cuando fallo, sino a correr hacia Él. Porque es en la comunión con el Espíritu donde encuentro gracia, fuerza y dirección. Fue también en esa comunión que percibí cómo Él amplía mi comprensión espiritual. Con el tiempo, comencé a reconocer matices y percepciones que antes me eran invisibles. Pasajes bíblicos ganaban profundidad, situaciones comunes revelaban enseñanzas, conversaciones simples se convertían en oportunidades para la manifestación del amor de Dios. Era como si un velo estuviera siendo retirado de mis ojos espirituales, permitiéndome ver la vida con el lente del propósito divino. Y esa visión clara hizo la jornada mucho más significativa, porque percibí que nada es aleatorio, todo es terreno fértil para la revelación de Dios. Una de las experiencias más poderosas que tuve en ese caminar fue percibir cómo el Espíritu Santo me prepara para el futuro. Él no solo me avisa, Él me moldea. A veces, antes de una transición importante, sentía dentro de mí un desplazamiento, una sensación de que algo nuevo estaba a punto de suceder. No era ansiedad, sino expectativa espiritual. Y en ese proceso, Él ajustaba mi corazón, fortalecía mi fe y alineaba mis actitudes. Cuando el cambio finalmente llegaba, yo ya estaba listo. Era como si Él me hubiera entrenado silenciosamente para aquel momento. Así comprendí que vivir guiado por el Espíritu es vivir siempre listo para lo que Dios desea hacer. Otro aspecto precioso de esa jornada fue percibir cómo Él manifiesta la gloria de Cristo en mí. Él no me guía para exaltar mis habilidades, sino para revelar a Jesús a través de mí. Cada instrucción, cada impulso, cada revelación tiene un propósito,
glorificar al Hijo. Y cuanto más permito que el Espíritu dirija mi vida, más percibo a Cristo siendo formado en mí, en mis palabras, en mis decisiones, en mi carácter, en mi manera de amar, perdonar y servir. La transformación que Él opera no es superficial, es profunda, permanente y llena de propósito. Al mirar atrás, veo claramente cuánto crecí al aprender a oír su voz. Ya no dependo de señales externas para saber qué hacer, la dirección está dentro de mí. Ya no necesito esperar circunstancias perfectas para avanzar, su instrucción es suficiente. Ya no me dejo dominar por incertidumbres, porque Él me guía a la verdad, y esa verdad me mantiene estable, firme y confiado, independientemente de lo que ocurra a mi alrededor. Hoy vivo con la certeza de que cada uno de mis pasos es observado, cuidado y orientado por el Espíritu Santo. Él no permite que camine a ciegas, Él ilumina mi camino. Él no permite que yo confunda su voz, Él me entrena para reconocerla. Él no permite que me pierda, Él me llama de vuelta siempre que es necesario.